Buenas noches. Hoy vamos a estudiar la octava plaga. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 10, versículo 4. Dice, si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. El nombre del tema es la plaga de langostas. Bueno, la plaga pasada fue la plaga de granizo. Vimos la destrucción que provocó en todo Egipto y hoy vamos a ver la plaga de langostas. Y como cada una de las plagas, esta inicia de la misma manera, Dios ordenándole a Moisés que se presente a Faraón. Vamos a Éxodo 10, 1 al 2. Dice, el Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el Faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Y bueno, ¿se acuerdan que ya habíamos visto y estudiamos cómo es que Dios había endurecido a Faraón y por qué, y si era justo o no era justo? Cuando dice, en realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios, la palabra endurecido es kabed. Ya vimos que Dios había hecho eso con Faraón, que Dios había endurecido de esa manera también su propio corazón. Así que le dice a Moisés, yo lo endurecí. Es una anticipación a lo que ya sabía, ¿verdad? No va a querer seguir, no va a querer doblegarse Faraón. Pero le aclara, esto es para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Entonces, sí, la negación y el hecho de que Faraón sea tan obstinado va a provocar mucho dolor en la gente. La maldad de ellos, al negarse a liberar a los israelitas, va a generar mucho dolor y conflicto. Nada que no se merezcan, ¿verdad? Porque todos son pecadores y merecen padecer por sus pecados. Pero Dios nos dice que es para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Es decir, el propósito de Dios al permitir su maldad es que Dios siga mostrando sus señales milagrosas. Dice, lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con la que traté a los egipcios. Entonces Dios permite la maldad de ellos de manera que se encuentren con el dolor provocado por las plagas de Dios, pero Dios está usando esa maldad para que los descendientes de los israelitas puedan saber que Dios dice, trató, o la dureza con que traté a los egipcios. Ahora aquí la palabra, cuando nos dice dureza con que traté, es una sola palabra hebrea, halal, que se traduce como actuar severamente. La concordancia exhaustiva NAS dice, puede traducirse como hacer burla, tratar severamente, abusar, traer dolor, repartir. Algunas versiones en inglés traducen este versículo diciendo para que tus hijos y tus nietos sepan cómo hice burla de los egipcios. Puede ser traducido como hacer burla, aunque a algunos les puede sonar quizás ajeno a lo que tú esperarías de Dios, ¿verdad? Porque Dios se burlaría de alguien. Pero bueno, no es el tema, pero vamos a ver cómo Dios se burla de sus enemigos en distintas ocasiones. La Biblia lo menciona así. Y aquí cuando habla de hacer burla es, es la manera en la que Dios doblegó al imperio más poderoso del mundo en aquel entonces conocido. Cuando dice que hace burla de ellos, no es que Dios esté burlando en el sentido que nosotros entendemos, sino que les demuestra que con cosas insignificantes, como vamos a ver ahí, langostas y ranas e insectos y todo eso que estuvimos viendo, con esas cosas pudo doblegarlos a la nación más poderosa. Entonces, al hacer referencia a la burla es la manera en que los doblegó. Dice, y las señales que realicé entre ellos, o sea, demostraciones de su poder, eran la palabra en el original habla de cosas que apuntan a algo. Señales, algo que indicaba que realmente hay un solo Dios verdadero, hay un solo Dios que tiene control de toda la naturaleza, que tiene control sobre todo lo que ha demostrado con las plagas, incluso sobre la vida humana. Eso demostraría que Él es el único Dios. Y luego dice, así sabrán que yo soy el Señor. Y eso es interesante porque Dios no quiere que simplemente crean que Él es Dios y ya, ¿verdad? Como nos dicen los ateos. Según ellos entienden que la fe es creer aquello para la cual no tienes evidencia. Y aseguran que esa es la fe del cristiano, pero eso es falso. La Biblia jamás habla de creerle a Dios ciegamente.
Nos habla de confiar en Él en base a lo que sabemos de Él, en base a la experiencia que tenemos de Él. Es decir, confiamos en lo que Él hará en el futuro, pero no ciegamente, sino por lo que conocemos de Él del pasado o en nuestra propia vida. Cuando nos dice que esto, el hecho de que ellos hayan sido endurecidos y la maldad que Dios permite en ellos es para que los descendientes de los israelitas, incluso hasta nuestros días, podamos darnos cuenta que ese es el Señor o que Él es el Señor, indica que nos basamos en hechos históricos. Hasta ahora, por más que han tratado de desacreditar la Escritura, no han podido. Históricamente cada vez sale más información en la arqueología, evidencias de lo que la Biblia dice es cierto. Entonces no estamos llamados simplemente a creerlo y ya, sino a analizar la evidencia histórica y en base a esa evidencia histórica confiar en Dios. Entonces Dios le aclara a Moisés, ve, yo estoy endureciendo a Faraón, el propósito es usar su maldad para que todos conozcan que yo soy el Señor por medio de lo que hice en ellos. Le da una explicación que es una antesala a lo que vamos a ver, porque dice el versículo 3, Moisés y Aarón se presentaron ante el Faraón y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Fíjate lo primero que dice, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿verdad? No nos dijo en el versículo anterior que le había hecho eso. Nos dijo que le dijera que se presentara ante Faraón y que él lo había endurecido y eso, pero no nos dio el detalle de esto. Cuando nos dice que Moisés dijo, así dice el Señor, bueno, es otra cosa que Moisés no registró, pero que sí la dijo. Tiene que decirle, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Ahora, ¿qué se sentirá que el hombre más poderoso de aquellas regiones le digan, ¿hasta cuándo vas a humillarte? ¿Hasta cuándo te vas a resistir a humillarte? ¿Cómo que humillarte? Le estás diciendo al rey más poderoso que hay que se tiene que humillar. Son palabras difíciles de oír para un hombre como Faraón, porque siendo el rey del imperio más grande, toda la gente se humillaba ante él, ¿verdad? Todos se presentaban con humildad ante él. Dios le manda a decir por medio de Moisés delante de todos sus súbditos, ¿cuánto tiempo vas a estar resistiéndote? ¿Hasta cuándo te vas a humillar ante Dios? Esto me parece muy difícil de procesar, muy difícil de aceptar, muy difícil o imposible de hacer públicamente. ¿Cómo se va a rebajar el faraón ante sus funcionarios, verdad? Ante un esclavo. Pero pues las cosas no han estado así como que tan fáciles, ¿verdad? Todo lo que les ha estado pasando. Dice Moisés, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Entonces, cuando le dice, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte? La humillación que Dios espera no es que le diga, oh sí, tú eres Dios, o sea, no de palabra ni de actitud, sino la humillación que Dios espera es que deje ir al pueblo, que reconozca que tiene que ceder ante el poder de Dios porque es más poderoso que él. Prácticamente no se ve como que Dios esté tratando de persuadirlo, ¿no? Como que no está transmitiéndose la idea de que Dios esté tratando de convencerlo por palabras, sino que lo está retando. ¿Hasta cuándo vas a oponerte a humillarte? No le está diciendo, mira, ¿cómo ves si de una vez aceptas y te ahorras el problema? No está tratando de persuadirlo. Es un reto. Al hombre más poderoso le va a decir, ¿hasta cuándo vas a humillarte? Delante de toda su gente es algo que no va a ser, definitivamente no va a ser. Y luego dice el versículo 4 al 6, donde le da las advertencias, la consecuencia de no humillarse. Dice, si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que hay en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Ahora dice, si te niegas a dejarlos ir, una condición, ¿verdad? Sí, entonces esto. Pero el hecho de que presente la situación, si te niegas a dejarlo ir, entonces va a pasar eso, eso no significa que Dios no sepa lo que va a pasar. Algunos leen esto y piensan que Dios está diciendo, bueno, yo tengo mi plan A y mi plan B. Si los dejas ir, hago esto. Si no los dejas ir, hago esto otro. Pero no, Dios no tiene dos planes, ¿verdad? Dios tiene uno establecido. Le dice, si te niegas a dejarlo ir. ¿Por qué si Dios ya sabe que se va a negar, porque Él mismo los ha entregado sus propios deseos, eso es lo que significa que los ha endurecido, por qué va y le advierte,
si te niegas a dejarlos ir. Alguna vez me preguntaron a mí, Hernán, si tú consideras que Dios ya tiene predestinado a quién se salva y quién no, ¿para qué nos manda predicar el Evangelio a los que Él sabe que no se van a salvar? ¿Por qué no nada más nos manda predicar el Evangelio a los que sí se van a salvar? ¿Para qué le predicas el Evangelio a los que no están destinados a salvación? No sé si alguna vez hiciste esa pregunta. Porque el mandato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero sabemos que los únicos que van a reaccionar al Evangelio en un día y hora especificado son los que han sido elegidos para salvación. Entonces, ¿qué caso tiene predicar el Evangelio a los que no se van a salvar? Nosotros podemos decir, ok, Dios sabe quién se va a salvar, nosotros no, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicarle a todo mundo. Y los que reaccionen, sabremos, primero tendremos la sospecha de que sí es nacido de nuevo, porque según Jesús enseñó, no todo el que reacciona favorablemente desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de ver las cosas, que no vemos el corazón, solamente las apariencias. Muchas personas aparentan haberse arrepentido y es falso. Pues nosotros estamos sujetos a mucha ignorancia en ese sentido, ¿verdad? Predicamos el Evangelio a todo mundo y Dios va a mostrar quién es su hijo y quién no. Pero en el caso de Faraón, Moisés ya sabía, Dios le había dicho, no los voy a dejar ir. Entonces, ¿para qué ir a decirle, si te niegas a dejarlos ir, entonces va a pasar eso? ¿Por qué hace Dios eso? Bueno, definitivamente no está tratando de convencerlo, ¿verdad? No está tratando de persuadirlo. Simplemente lo está dejando sin excusas. Todos van a ser juzgados según sus obras. Y si el mandato, como en el Evangelio, es arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados antes de que llegue el juicio, y no lo haces, dices, Dios ya sabe quién no se va a salvar, sin embargo ha ordenado que también le prediques el Evangelio. ¿Por qué? No para tratar de convencerlo, sino para dejarlo sin excusa. Cuando llegue el día del juicio, Él va a decir, a mí nadie me dijo. No. Sí te dijeron. Y aunque nadie te dijera, dice, yo no sabía. No, ¿cómo no? Romanos 1 nos dice, tu conciencia te acusaba. Bíblicamente no existen los ateos. Es decir, dice que los hombres malvados reprimen la verdad. Lo que ellos claramente ven, la evidencia de la naturaleza, la evidencia en la creación, la evidencia de sus conciencias, la evidencia de sus pensamientos, les demuestra que hay algo más allá de ellos, algo más allá de lo material. Ellos reconocen, checa los ateos más famosos, todos reconocen que el universo aparenta ser diseñado. Aseguran que no hay nada que no sea lo material, sin embargo, no pueden explicar la conciencia. No pueden explicar la lógica. Si la lógica aplica a todo ser humano, la uses bien o mal, ¿cómo puedes demostrar que todo es material? Porque si todo es material, ¿dónde está la lógica? Dicen algunos, bueno, la lógica es algo que inventó el ser humano. No es cierto, porque desde que empiezas a hablar, el hablar implica lógica, decir cosas coherentes y congruentes. Tengo hambre, por lo tanto, quiero comer. Eso es lógica, ¿verdad? Entonces, todo ser humano usa la lógica, bien o mal. ¿Cómo es que dicen algunos que los humanos inventaron la lógica, sino más bien la descubrieron? Porque la lógica es universal. Ahora, si todo es material, entonces, ¿qué es la lógica? Y no lo pueden explicar. Pero aún así se resisten a aceptar que hay algo más allá de lo material, porque la lógica no es material, por lo tanto es inmaterial. Los pensamientos son inmateriales. Tu conciencia es inmaterial. Puedes haber sido declarado con muerte cerebral y hay personas que despiertan y dicen, yo sabía todo lo que estaba pasando, aunque se supone que físicamente no debían estar escuchando nada. Lo saben, pero lo reprimen, diciendo, no, lo niego, no lo acepto, buscan alternativas. Cuando se descubrió lo que demuestra el Big Bang, que todo tiene un principio, era innegable reconocer que hay un principio, pero dijeron, no, hay los multiversos. Hay muchos universos explotando, muchos Big Bangs, pero no los podemos ver porque están en otras dimensiones. Dices, oye, por favor. ¿Cómo es que eso es más viable que un creador? Bueno, porque están dispuestos a negar cualquier evidencia que apunte al creador e inventarse cualquier otra alternativa. Entonces, cuando le dice Dios, le dice a Moisés, dile a Faraón, si te niegas a dejarlos ir te va a pasar esto, Dios ya sabe que no los va a dejar ir,
simplemente le está dejando claro sus consecuencias y le está demostrando que a pesar de la advertencia, él no va a querer hacerlo. Porque ya vimos que Dios no lo obliga a hacer lo malo, simplemente le deja hacer lo malo que quiere hacer. Endurecer su corazón no es obligarlo a hacer lo malo, sino entregarlo a sus propios deseos, no ponerle freno a su maldad. Entonces le advierte, lo deja sin excusa. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. Ahora, como hicimos el ejercicio en todas las plagas hasta ahorita, hay que preguntarnos qué entiende el egipcio cuando oye esto. ¿Un egipcio sabría lo que es una plaga de langostas? Y la evidencia histórica dice que sí, pero nos da una información importante en comentarios de Hélicos. Dice, las langostas no son indígenas de Egipto, son solo visitantes ocasionales. En consecuencia, siempre entran al país desde algún otro lado, como Nubia, Abisinia, Siria o Arabia. Entonces, el egipcio piensa en langostas y ellos saben que en su zona no crecen, no nacen ahí las langostas. ¿Me pones por favor la imagen 1? Esta se llama, que te voy a presentar, se llama la langosta egipcia. Y yo dije, ¿cómo? Si no hay en Egipto, ¿cómo es que hay una langosta que es langosta egipcia? Anacridium aegyptium, en latín. ¿Por qué le llaman langosta egipcia? Lo primero que si tú pones a buscar langosta egipcia la encuentras, pero los comentarios que encuentro yo dicen que no hay langostas en Egipto. ¿A qué se refieren? Bueno, si buscas un poco la información de esa especie nos dice que la langosta egipcia está presente en todos los países que bordean el Mediterráneo y que están incluidos en este compendio y hacia el este de Pakistán. Es decir, el nombre egipcio implica que están en esa zona, no que estén en Egipto. Lo que los comentaristas nos dicen es, no hay langostas en Egipto. Cuando llega a haber langostas es porque vienen de otro lado. Luego, ahorita vamos a leer en el versículo 13 que Dios hace que con un viento del este lleguen las langostas. Ahora, al este de Egipto está Arabia, lo que lleva a suponer que las langostas eran las langostas de Arabia. ¿Me pones la siguiente imagen, por favor? Esta otra imagen es una langosta de Arabia, al este de Egipto. Y es muy probable que este tipo de langostas hayan sido. ¿Por qué? Porque las trajo un viento del este. Entonces esa es la langosta que tiene en cuestión. Los egipcios saben que esas se pueden acumular en enjambres grandes y venir a Egipto del este. También había referencias a que pueden llegar del sur, pero esos eran otros países. Entonces, como la Biblia dice, ya no te traje langostas del sur, ¿verdad? Para ver cómo son. Porque como dice que venía un viento del este, pues entonces son de Arabia. Luego dice la Biblia, de tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Ahora encontré distintos registros históricos de plagas tan graves que causaban ese efecto. El diccionario Cambridge dice, esto es literal de las plagas de langostas. Llegan a ser tan abundantes que el suelo parece alfombrado de langostas. Luego dice la Biblia, se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que hay en los campos. Ahora recordemos, ¿qué es lo poco que había quedado? Éxodo 9, 31 al 32. Dice, el lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y la espelta no se echaron a perder porque maduran más tarde. Entonces, ¿qué es lo que se perdería con la plaga de langostas? Lo que había quedado, el trigo y la espelta, que eran para consumo humano. Entonces vimos que en la plaga de granizo Dios tuvo misericordia y no les quitó todo el sustento. Sí acabó con ciertos cultivos que les afectaban, pero lo que era comestible lo dejó intacto. Bueno, la amenaza de la plaga es, bueno, eso que quedó para comer, las langostas se lo van a acabar. Si se llegan a quedar sin esas cosechas, sin esos cultivos, van a experimentar hambruna seria. Así que la advertencia, el egipcio que está escuchando sabe que si la plaga de las langostas viene, se van a quedar en la miseria definitiva. Ahora, veamos una serie de datos que nos da el comentario de Benson sobre las langostas. Dice, las langostas viven unos 6 meses y ponen sus huevos en otoño hasta el número de 300 huevos cada una, que nacen en la primavera siguiente. Según los informes de testigos presenciales, han visto todo el aire de Arabia oscurecido por ellas en su vuelo, un área de hasta 32 kilómetros. Imagínate 32 kilómetros de área totalmente cubierto de estas langostas, al grado en que no se ve el sol. Dice, eclipsan la luz del sol, dice Plinio, que es un
historiador del año 79 que hizo investigaciones sobre fenómenos naturales. Dice Plinio en su vuelo, la gente los mira con ansioso suspenso para que no cubran todo el país. Son tan destructivos que grandes territorios han sido desnudados por ellos en unas pocas horas y los habitantes reducidos a la hambruna. No dejan ni siquiera en la corteza de los árboles, sino que comen todo lo que se cruza en su camino, incluso hasta las mismas puertas de las casas. Así de grave era. Luego dice la Biblia, infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Aquí hay más información histórica. Nos dice otro historiador, Murier, describiendo una invasión de langostas en Persia. Dice, entraron en los rincones más recónditos de las casas, fueron encontrados en cada esquina, pegados a nuestra ropa e infestando nuestra comida. Y luego el comentario de Helicos menciona a otro historiador, Kalish, dice, Kalish tiene razón cuando dice, a veces entran en las casas, vuelan a la boca de los habitantes, se arrojan a la comida, roen cuero e incluso la madera. Entonces no nada más era un espectáculo que te pones a ver qué pasa, ¿verdad? Sino que se venían hacia ti, hacia toda tu casa, tu comida, incluso si podían meterse a tu boca, lo hacían. Luego dice la Biblia, hacer algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Es decir, los egipcios conocían las plagas y lo que Dios le está diciendo es nunca como una de estas. Así que la advertencia es muy grave, ¿verdad? La consecuencia es muy grave si Faraón se resiste. Pero Moisés no se espera la reacción de Faraón, dice la Biblia. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del Faraón. O sea, nada más les dijo, ahí está, esto es lo que te va a pasar y ya me voy. Ni siquiera se esperó a ver qué decía Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué no se esperó? Acuérdate, Dios no está tratando de convencer a Faraón. Y luego recordemos lo que vimos en Éxodo 9:30. Palabras de Moisés, dice, sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios el Señor. Esto es al supuesto arrepentimiento de Faraón que vimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces Moisés le dice, si no los dejas ir, te va a pasar todo esto, esto y esto y esto. Y les deja una imagen muy clara a todos los egipcios y se va. Sabe que no va a haber una respuesta favorable. Sabe que Dios no está tratando de convencerlo, simplemente le está anunciando lo que viene, ¿verdad? Luego, después de que Moisés se marcha, los funcionarios tratan de hacer entrar a razón a Faraón, Éxodo 17. Dice, entonces los funcionarios le dijeron al Faraón, ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda contra el Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Fíjate qué actitud tan distinta, ¿verdad? Faraón no le hace caso a la advertencia, pero los funcionarios dicen, oye, ya párale, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha venido Moisés a meterse aquí, nos amenaza y se cumple la amenaza? Ahora, nos queda muy poco para nuestro sustento. Si se cumple esta nueva amenaza, vamos a quedar en la ruina. Fíjate bien cómo está reaccionando el pueblo ya, ¿verdad? ¿El pueblo está reconociendo al Dios verdadero? Claro que no. ¿Están dispuestos a negar de sus deidades? Claro que no. Simplemente es que ya están cansados de tanto batallar, de tanta plaga. O sea, no hay por qué poner en duda lo que dice Moisés. Ahora tiene toda credibilidad. Lo que haya dicho Moisés va a pasar. Ya tienen 7 plagas de experiencia, ¿verdad? ¿Qué hace Faraón entonces? Versículo 8 al 10. El Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y rindan contra el Señor su Dios, tan solo díganme quiénes van a ir. Ahora, pausa. Desde la primera vez que se presentaron ante Faraón, Moisés les dijo, déjanos ir a todos, ¿verdad? Nos vamos a ir todos. ¿Cómo es que era esta amnesia de Faraón? Dice, a ver, vayan y rindan contra el Señor su Dios, tan solo díganme quiénes van a ir. ¿Cómo que quiénes van a ir? Dice Moisés, versículo 9, nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Eso ya lo sabía perfectamente Faraón, ¿verdad? ¿Pero qué está tratando de hacer? Negociar. A ver, nomás dime quiénes van a ir. Y luego le dice, versículo 10, que el Señor los acompañe, repuso Faraón, si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Claramente se ven sus malas intenciones. Entonces, le dice, a ver Moisés, váyanse, pero quiere negociar, ¿verdad? Faraón lo que dice es, pero más váyanse los hombres, o sea, ustedes váyanse, tienen mi permiso,
¿Por qué está dispuesto a que se vayan los hombres, pero que las mujeres y los hijos se queden? Porque si se van los hombres a cumplir la orden, van a tener que regresar. Esta es la segunda vez que intenta negociar. Recordemos la primera vez en Éxodo 8:28. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. La primera vez que quiso negociar es aquí cerquita, ¿verdad? Y Moisés le dice: no, si hacemos los sacrificios y queremos hacer aquí, se va a hacer un problemón. Pero estuvo tratando de negociar con Moisés. Ni tú ni yo, Moisés. Sí se van, pero no muy lejos. No le funcionó. Ahora dice: ok, váyanse tan lejos como quieran, pero solo los hombres. En ambos intentos de negociación, lo que quiere es que se regresen, ¿verdad? Primero es: no te vayas, no te salgas de Egipto. El segundo es: váyanse nada más los hombres. Van a tener que regresar por sus hijos. Lo que Faraón no quiere es perder la mano de obra, ¿verdad? No quiere que se vayan. Entonces, le dice que el Señor los acompañe. Repuso el Faraón: si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. O sea, no, porque si se llevan a las mujeres y a los hijos, ya no regresan. Y eso es lo que le afectaría. Cuando dice: claramente se ven sus malas intenciones, ¿a qué se refiere? ¿Cómo que malas intenciones? ¿Quién es el que ha tenido malas intenciones para con alguien? Los egipcios sobre los israelitas. ¿Cómo es que ahora se queja de que le tienen malas intenciones? Bueno, por el daño que generaría. Está casi arruinado Egipto, ¿verdad? Ahora llévate toda la mano de obra. ¿En qué situación va a quedar? Quedaría muy mal. Y dice: lo que tú quieres es dañarme. Fíjate la posición de víctima, igual que Adán y Eva en el registro del Edén, ¿verdad? En Génesis 3. Lo que tú, Moisés, quieres es dañarme. Quieres dejarme mal. Fíjate la forma de razonar de Faraón ante todos los funcionarios. ¿Qué está haciendo? Dice: a ver, Moisés, tú dices, vienes y me dices que hasta cuándo me voy a humillar. Pero lo que Faraón quiere demostrar: no, yo no me humillo porque él quiere hacernos mal. Fíjate bien la lucha que tiene ahí, públicamente. Faraón quedó mal, ¿verdad? A ver, ¿hasta cuándo te vas a humillar? Si no nos dejas ir, te va a pasar todo eso. Y la gente le dice: oye, Faraón, ya déjalos ir. Ahora, ¿cómo le hace Faraón para poder convencer a sus funcionarios de que no deben dejarlos ir? Tratando de hacerlos quedar mal. Que digan los funcionarios: pues es que Moisés quiere dañarnos. Moisés quiere acabar con nosotros. ¿Por qué lo vamos a permitir? Faraón está buscando ponerse a su gente de su lado. Dice: mira, se ve cómo tienen malas intenciones. Quieren acabar con nosotros. Así que dice el versículo 11: pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del Faraón. Es la primera vez que los corren, ¿verdad? Siempre llegaba y decía: ¿por qué los dejan entrar? Siempre los dejan entrar. Bueno, no les negaban la entrada, pero en la salida ya no los dejaron que se fueran. Los corrieron. Es una provocación directa, ¿verdad? ¿Qué plaga de langostas ni qué nada? Lo que tú quieres es venir y hacernos daño, así que sáquenlos de aquí. Primera vez que se muestran hostiles. Luego dice versículo 12 al 15, porque Dios le ordena a Moisés que inicie la plaga. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto, para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en las plantas. Ahora, ¿cómo habrá sido la experiencia de los que se levantaron temprano en la mañana? Porque ya vimos que Faraón era uno de los que se levantaban tempranito, que era la costumbre de los reyes de aquellas regiones, para ponerse a trabajar. Se levantan bien temprano y se encuentran, ¿qué? Todo lleno de langostas. Ahora, fíjate bien. Moisés les dijo: va a venir la plaga de langostas, ¿verdad? La que había sucedido anterior, traían un puñado de ceniza, ¿verdad? La aventaron y en ese momento empezó la plaga. Ahora, la plaga esta de langostas fue distinta, ¿verdad? Porque se va Moisés, lo corren,
Y todos se quedan al pendiente, ¿verdad? A ver si se cumple la plaga. Y no pasó nada. No pasó nada. Bueno, a lo mejor más al rato, y nada, y está oscureciendo, y nada. ¿Cómo se han puesto felices los funcionarios? Ay, hasta que le falló. Hasta que le falló. Bueno, se han de haber acostado bien tranquilos. Y en la mañana siguiente se encuentran con la plaga. ¿Me pones el video, por favor? Original. Este es un ejemplo de una plaga de langostas en Rusia. Y es reciente porque ya fue grabada en video, ¿verdad? Pero quisiera que nos diéramos una idea. No sé si llega a apreciar bien el sonido, porque se alcanzan a oír el ruido de las langostas. Y se alcanza incluso a apreciar cómo se oscurece el cielo. ¿Ven lo oscurecido? Parece smog, pero son langostas. ¿Cómo ves? Un dato que encontré, porque viendo la foto de la langosta de Arabia, te fijas que era negro oscuro. Y las que se ven en el video, aunque no son de esa región, ¿verdad?, pero son de un color más claro. Bueno, encontré un dato que dice que las langostas son por lo general solitarias. Pero cuando se empiezan a agrupar en grandes números, cambian su color a un color café claro. Y entonces empiezan a volar en conjunto, entran en un frenesí que los lleva a comer todo lo que se encuentran a su paso. Ahora imagínate, tú viste cómo estaban estos dos hombres tratando de atrapar las que caían en la red. Y yo dije, ¿por qué sin camisa, verdad?, y en puro shorts? Bueno, ¿qué se sentirá que todas se te peguen a la ropa? Es más difícil que se te cuelguen a ti si no traes nada de ropa a que estés con ropa, ¿verdad? Porque si traes ropa se van a empezar a colgar y se van a empezar a colar. Entonces, la manera más segura de salir a lidiar con las langostas era quitarse toda la ropa que puedan y de esa manera se aseguran que no haya ninguna que se quede. Entonces, imagínate, a la mañana siguiente, no sé si llegaste a pasar en el video, parece que hay mucha tierra, pero son las langostas. ¿Qué se sentirá que se metieron a tu casa, tratan de meterse a tu boca y están en todo lo que tienes como comida? Si tenías guardado frutas y cosas así, se las están comiendo, están acabando con todo. Lo que nos dice la Escritura es que se comieron todo lo verde, no quedó nada ni en los árboles ni en las plantas. Lo que vimos es que las langostas podrían devorar completamente incluso la corteza de los árboles y las puertas de las casas. Imagínate ver a las langostas en tu casa, en la puerta, comiéndosela, de manera que te quedas sin puerta. Ha sido una imagen muy espantosa. El comentario Pulpit dice, las langostas generalmente vienen con el viento y de hecho no pueden volar lejos sin viento. En este caso, un viento del este las había traído del norte de Arabia, que es un tramo donde a menudo se crían en grandes cantidades. Entonces, dice el versículo 16 y 17, a toda prisa mandó llamarle Faraón a Moisés y Aarón y admitió, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. Otra vez un supuesto arrepentimiento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está diciendo con claridad? Perdonen mi pecado, no mis pecados, ¿verdad? Está diciendo, pequé esta última vez, así como dijo también en las otras plagas. Esta pequé, imagínate la
presión que tiene de parte de todos sus funcionarios y de su pueblo que le dijeron, ya déjalos ir, ¿verdad? Pero Faraón las arregló de manera que Moisés es el malo y los corre. Ahora están todos viendo cómo las langostas están consumiendo lo que quedaba de provisión para comida. ¿Cuál es la presión que está sobre Faraón? Oye, te dijimos, ¿qué estás pensando? ¿En qué tienes en mente? ¿Qué tiene en mente? ¿Qué es lo que dice aquí él? Que le rueguen por mí al Señor para que por lo menos aleje de donde yo estoy esa plaga mortal. ¿En quién está pensando? En él mismo. Si no se va a llevar todas las langostas, de perdido que me las quite a mí. Este hombre no está pensando en su pueblo ni en su nación, ¿verdad? Está rogándole de perdido que me las quite a mí. No me importa que los demás todos estén llenos de langostas. ¿Por qué pide esa excepción? Bueno, porque en Gosén no pasó nada de eso. En Gosén no hay langostas. Él reconoce que Dios tiene poder para aislar un lugar. Y lo que él dice, al menos que aísle el lugar donde yo estoy, así como lo hace en Gosén. ¿Este hombre está arrepentido de sus pecados? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Ya sabemos que solo se arrepiente en el sentido de reconocer que se equivocó al no hacer caso de la advertencia, pero no está dispuesto a dejarlos ir. Lo que quiere es que le quiten la plaga y como ha sucedido en otras, después de eso él mismo se endurece. Pero dice el versículo 18 y 19, en cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al Mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta. Y aquí encontré otro dato histórico, que ha sucedido que plagas que han llegado a Egipto, efectivamente otra corriente de aire los lleva al mar. Y que son tantas las que llegan a morir en el mar, que luego ves todos los cuerpos de las langostas arrojadas a la orilla por las olas. Imagínate el festín de los peces, y aún así son tantas que no se las comen a todas y llegan los cuerpos de las langostas a las orillas. Versículo 20. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. Y aquí nos habla de un acto de la voluntad de Dios. Es Dios quien endurece, y la misma palabra que lo endurece para que siga haciendo lo que se había propuesto hacer. No permite que el mal se refrene, sino que lo deja continuar. Ya lo había entregado a sus propios deseos y vuelve a hacer lo mismo. Dios sabe perfectamente que Faraón se va a negar y lo permite, ¿verdad? Lo permite para seguir mostrando su poder. Entonces, semejante daño, semejante situación la que ofrece Egipto, porque ya no tiene nada, no tiene absolutamente nada para seguir. Tiene la opción, dejo ir a los israelitas y quedamos peor, o mínimo mantenemos a los israelitas para que trabajen por nosotros. Así que pareciera que mientras más avanzan las plagas, más fácil debiese ser dejar ir a los israelitas, pero es al revés. Mientras más avanzan las plagas, más complicado va a ser si los dejas ir. Así que se acerca, que es la plaga número 8, ¿verdad? Pero se acerca el momento de quiebre de Faraón, en el que quedará tan arruinado que ya no le importa quedar más arruinado aún, es decir, tiene que tocar fondo. Muchos de nosotros así nos pasa. Hasta que no tocas fondo, no te estás dispuesto a hacer cambios, ¿verdad? Todos sabemos si tenemos malos hábitos, todos, si te dicen ese hábito te va a hacer daño. Pero como no te pasa nada, sigues y sigues y sigues y sigues hasta que algo te pasa. Y cuando te encuentras ya con la situación, la consecuencia, te tienen que llevar con el doctor te dice, mira, estuviste a punto de esto o te pasó algo muy grave. Es entonces cuando estamos dispuestos a decir, no, ya. Tenemos lamentablemente que llegar a un punto de quiebre. Ahora, para los hijos de Dios ese punto de quiebre es la disciplina. Para Faraón y los demás que no son hijos de Dios, es el punto de quiebre para su humillación y dejarlos en la ruina. Así que vemos la distinción. Un hijo de Dios, Dios va a permitir que llegue muchas veces al fondo, para que ahí, como el hijo pródigo, reconozca, estaba mejor en la casa de mi padre. En el caso de los que no son suyos, los va a dejar tocar fondo, simplemente para que queden humillados y más arruinados de lo que podían haber estado. Y eso no es injusto de parte de Dios, sino es justicia que se merecen. Lo asombroso es que a nosotros nos disciplina, ¿verdad?
Entonces, las advertencias y el hecho de que Faraón diga, perdóname que pequé, en nada significa que haya arrepentimiento en él. Está tratando de salvar su pellejo, está tratando de evitarse la ruina, pero Dios, cuando dice que le endurece el corazón, recordemos, Dios no lo obliga a hacer mal, ¿verdad? Y Dios no tienta a nadie tampoco. Simplemente demuestra que cuando dice que endureció su corazón es que lo entregó a sus propios deseos. Faraón no está dispuesto a dejar que los israelitas, y me parece que ninguno de nosotros lo haríamos tampoco. Porque no, si estás mal y dejas ir a los israelitas vas a quedar peor. Está muy mal, pero si se van los israelitas, peor. Así que está forzado a no dejarlos ir. Es la mejor opción que tiene Faraón. Su mejor opción es no dejarlos ir. Desde el punto de vista material, no los debe dejar ir porque van a quedar peor. Así que es una situación muy complicada. Pero está ahí por su necedad. Está ahí por su rebeldía. Porque tenía la capacidad natural. ¿Se acuerdan cuando vimos en la serie de fundamentos la capacidad moral y la capacidad natural? Todo ser humano tiene libertad para hacer el bien y para hacer el mal. Ninguno es obligado a hacer el mal. Ninguno. Cuando tienes la oportunidad de ser bueno y no lo haces, es pecado. Nadie puede decir, no puedo hacer lo bueno. Todos pueden. El problema es que no quieren. Faraón, desde el principio, tenía la capacidad natural. Nada le impedía ceder. Pero no quiso. Y así sigue, y no quiere, y no quiere, y no quiere. Y se enfrenta cada vez a una mayor destrucción. Pero gracias a Dios, que cuando nosotros somos igual de necios, nos da misericordia, ¿verdad? Mientras más veo Faraón y sus berrinches, más consciente debo estar de la gracia recibida, porque nos endurecemos igual o peor que él, ¿verdad? Hacemos cosas que sabemos que nos hacen daño o que sabemos que dañan a otros y aún así no queremos dejar de hacerlas. Y Dios en su misericordia tiene que llevarnos a un punto en el que entendemos o nos obligan a entender, ¿verdad? Así que llevémonos esto. Hazlo por las buenas. Hazlo por las buenas. Cambia lo que debes de cambiar. Si crees que no puedes, entonces no digas no puedo. Di, ruégale al Señor, ayúdame a cambiar. Cambia lo que yo no puedo cambiar en mí. Que la excusa jamás sea no se puede. Claro que no se puede, claro que es imposible. Pero la Biblia dice que con Dios todo es posible. Y que su Espíritu Santo de nosotros nos ayuda. Así que el cristiano tiene que decir, sí, yo sé que no puedo, pero el Espíritu Santo en mí me va a ayudar. ¿Verdad? Hagámoslo por las buenas antes de que llegue un examen médico que te obligue a hacer cambios. Antes de que Dios exhiba tu pecado. Antes de que pierdas lo que tienes. Más vale reconocer tu pecado voluntariamente que esperarte a las consecuencias. De que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tenemos la promesa de que Dios no nos va a entregar a nuestros propios deseos. Y eso debe ser motivador. Aún en medio de nuestras rebeliones, debemos confiar en que Dios no nos va a entregar a nuestros propios deseos. Pero eso no debemos usarlo como excusa, ¿verdad? Más bien como motivación para el cambio. El cambio duele, es difícil, requiere voluntad propia, además de lo sobrenatural que no podemos hacer, pero que Dios hace. Pero aunque Dios nos cambia, sabemos que en la gran mayoría de los casos no es milagrosamente, sino por medio de un proceso. Y los procesos son difíciles, son pesados, son cansados, terminas agotado. Muchas veces terminas decepcionado porque no avanzas como consideras que deberías avanzar. Pero si mantenemos la esperanza fija, siempre a la vista de que Dios no nos va a abandonar y que su Espíritu Santo es la garantía de su promesa, que a pesar de que hayamos cometido errores graves, Dios ha jurado que cumplirá con su palabra. Esa debe ser nuestra motivación, no para decir, yo sé que un día las cosas van a cambiar. No, porque así no funciona. La esperanza que tenemos no es un día Dios me va a cambiar. No, la esperanza que tenemos es
voy a luchar para cambiar porque sé que Dios me va a ayudar. No sé si se entiende la diferencia. Muchas veces tenemos cosas equivocadas, hacemos cosas que sabemos que están mal y pensamos en el día que Dios nos lo quite. Eso no funciona así, eso no es santidad. Claro que Dios tiene poder para hacerlo, pero la santidad no funciona así. La santidad es gradual. Yo tengo que morir a mí y vivir para Él. Así que la esperanza está, si Dios está conmigo y Él me va a ayudar, por eso me voy a esforzar. Por eso voy a mantenerme alejado de lo que yo sé que me provoca daño. Por eso voy a mantenerme distanciado de lo que sé que resulta para mí una tentación. Fíjate bien, no disfraces de espiritualidad el pensar que Dios es bueno y Él te va a cambiar. Eso es algo equivocado. Claro que tiene el poder, pero sabemos por la Escritura que Dios no obra así. No caigamos en esa trampa de Satanás. Nos convencemos de que Dios nos va a cambiar, pero no estamos haciendo nada para cambiar. La sinergia es, Señor, tú has prometido que me vas a cambiar, así que yo voy a esforzarme con todas mis fuerzas para cambiar, porque sé que para mí es imposible, pero tú lo vas a hacer en mí. ¿Me explico? El cristiano se esfuerza en esperanza, no nada más espera a que Dios lo cambie. Es totalmente distinto. Así que esfuérzate. Lucha. Va a ser muy difícil, muy complicado, pero Dios no te va a dejar solo. Sin ese esfuerzo de tu parte, las cosas no cambian. Dios en su misericordia algunas veces nos cambia sobrenaturalmente, pero son las mínimas y casi siempre cuando apenas empezamos a ser cristianos. Conforme pasa el tiempo y más lo conoces a Él, menos ves ese tipo de milagros. Porque tienes conocimiento, porque tienes entendimiento y porque Dios quiere que los uses. Así que esfuérzate, no importa lo que cueste. En eso vas a tener la evidencia de que eres amado, porque vas a ser disciplinado. Dice la Escritura, aún no han llegado a sufrir hasta la muerte. No te quejes diciendo esto es muy difícil, esto no se puede. No, ya sé que no se puede, pero Dios en ti puede, pero nunca sin tu esfuerzo, sin la parte que a ti te corresponde. Entonces, agradezcamos a Dios que si tenemos la oportunidad, la energía, la salud para hacer cambios, hagámoslo. No esperemos hasta que no tengamos opción, hasta que pierdas la salud, hasta que pierdas el trabajo, hasta que pierdas a tu familia, hasta que pierdas tu credibilidad o hasta que pierdas tu testimonio. Mejor hazlo, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias que dice tu palabra son nuevas cada mañana. Si no hace mucho que les hubiéramos agotado, Señor. Gracias porque nos has permitido entender que aún usas la maldad, aún usas el sufrimiento para llevarnos a comprender. Señor, sabemos que todos en algo pecamos, consciente o inconscientemente. No tenemos la capacidad de mantenernos perfectos, completos, sin pecado. Es imposible para nosotros en este cuerpo que nos es contrario. Por eso te rogamos, Señor, que nos permita ser conscientes de nuestros errores conforme tú vayas dándonos entendimiento. Hay tantas cosas que escapan de nuestra conciencia, cosas que sabemos que hacemos mal y cosas que no tenemos la más mínima idea de que están mal y aún así las hacemos. El salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Por eso, Señor, en lugar de confiar en nosotros mismos, pensando que todo estamos haciendo bien porque no tenemos conciencia de lo malo, eso no significa que no estemos haciendo nada malo. Concédenos por medio de tu palabra entender cada vez más, tener mayor claridad sobre lo que tú has demandado que suceda, sobre lo que tú esperas que suceda y lo que hacemos, de manera que quede claro el pecado, de manera que quede evidente, visible completamente, para que podamos hacer algo al respecto, Señor, confiando en ti. Enséñanos a esforzarnos, a luchar en lo que sabemos que debemos hacer, confiando en que lo imposible, eso lo haces tú, Señor. Lo que a nosotros nos corresponde es poner todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, nuestro corazón en obedecerte. Y ese es el primer y más grande mandamiento, Señor. Enséñanos a cumplirlo con todas nuestras fuerzas. Gracias porque no nos entregas a nuestros malos deseos. Gracias porque nos tienes paciencia. Gracias porque tu misericordia nos sostiene. Enséñanos, Padre, a valorar lo que haces por nosotros
y a tener la evidencia en nosotros de crecimiento. Crecimiento en conocimiento, crecimiento en entendimiento y en santidad, Señor. Enséñanos, Padre, a no crecer nada más intelectualmente, sino también en sabiduría, saber cómo aplicarlo y como consecuencia, santidad. Enséñanos a crecer en santidad, Señor, que pueda ser evidente no solo a nosotros mismos, sino a los que nos conocen. Que todos puedan ver en nosotros crecimiento. Sabemos que estamos llenos de errores. Sabemos que jamás vamos a eliminar el pecado de nuestras vidas estando en este cuerpo. Pero concédenos ver crecimiento en nuestras vidas. Que los demás puedan ver también que avanzamos en todos los sentidos, Señor. Que tú nos has mostrado que somos tus hijos, llevándonos cada vez más a la estatura del varón perfecto. Enséñanos a no confiar en nosotros mismos, ni depender de nuestras propias fuerzas, sino confiar en tu palabra, en tus promesas, porque solo tú tienes el poder para cambiarnos y has prometido que lo harás hasta que lleguemos al día de Cristo. Así que te agradecemos por todo lo que nos das, aunque no estamos conscientes de muchas cosas y muchas misericordias que nos has concedido, pero te pedimos que no nos dejes en ignorancia, sino que nos muestres cada vez más las misericordias que nos das cada día. Gracias de antemano por lo que harás y por todo lo que has hecho. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. Si nos quedan minutos, pasamos a responder preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Sergio? ¿No? ¿En línea? ¿Tampoco? Bueno, entonces se acabó la sesión de preguntas. Creo que hemos rompido todos los récords. Y despedimos a los que nos acompañan en línea. Espero que nos acompañen este próximo domingo también para continuar con los estudios del matrimonio y las responsabilidades de la esposa. Gracias.